Con claro. Marian estamos hablando del trauma, de cómo afecta eso a nuestra personalidad, qué situaciones podemos llamar traumáticas, qué pasa con nuestro cuerpo. Marian nos estaba hablando de esta metáfora tan hermosa del árbol y en el bosque, que tiene que ver con que somos seres que necesitamos la compañía de otros. El bosque protege a los árboles más frágiles hasta que pueden crecer y sentirse robustos, y a su vez esos robustos pueden proteger a otros. Entonces, ¿cuánta fragilidad puede haber en nosotros producto de esa soledad? ¿Qué más podemos decir, Marian, como para introducir todo esto? Sí, claro, estamos hablando de cómo sabemos si tenemos trauma o no, Mm, cómo podemos detectar algunas señales y por qué tendríamos que ir o no a terapia, de qué nos estamos, aquí estamos hablando cuando seré yo, señor, esa pregunta típica que no se hace, seré yo, señor, esas dudas que uno tiene, seré yo, seré el otro, estás en duda, pero sin embargo, para hacerlo muy fácil, eh, dijéramos en la terapia focalizar la transferencia, que es la línea que yo trabajo, aplicada, nosotros hablamos mucho de cómo funcionas. Si estoy contento como yo funciona, como yo hago las cosas en la vida, o si estas me resultan muy complicadas, ¿no? Entonces, realmente es muy importante saber cuándo hay que ir a terapia y cuándo en realidad quizás lo que necesito es más bien abordar algunos problemas y cuándo es trauma. ¿Cuándo es trauma? Cuando lo comentaba, ¿no? Cuando el sistema nervioso se altera, cuando aparecen muchas dificultades para dormir bien, cuando aparece ese desánimo vital de no comer, no conectarse con otros. Tenemos estrés postraumático, en caso de Chile, por ejemplo, la cantidad de incendios que hay ahora, o sea, todo el mundo va a andar hiperactivado porque da susto, el susto gatilla, neurotransmisores, genera mil cosas que realmente son inconscientes. Por lo tanto, uno va a terapia cuando ya los odia a todos o ya no sabe qué hacer con su vida o porque realmente está aburrido, no necesariamente es que hay algo que te falta, hay algo que no sientes que hay. Y cuando uno ve la función, uno le pregunta a la persona, ¿cómo son tus relaciones? ¿No? Esto que hablamos del bosque y el árbol. La verdad es que necesitamos relaciones, por más uno Grinch que uno tenga, algún otro Grinch necesita en el camino, ¿ya? No, no es que nos agarremos abrazo y todo, depende del tipo de persona, ¿no? eh, Ir a terapia porque realmente voy cambiando de trabajo en trabajo y cada vez mi jefe me cae peor, oh, porque muchas veces nos pasa que sentimos que no vamos a encontrar un trabajo que necesitamos, nos sentimos insatisfechos, nos encontramos que teníamos 30, 40, 50 y, oh, resulta que nos gustaba hacer origami, no nos gustaba estar de ingeniero en un computador, o además nos gustaba esto otro y lo dejamos abandonado, como hablamos en la masterclass anterior, y votamos nuestros sueños, ¿no? Y o si no, nos vamos a encontrar algo que es muy importante, es que a veces una tiene una tía media rara, un hermano medio para adentro, o el papá que tiene algún problema. También hay que entender que muchas veces vamos a terapia porque otros nos hacen sentir mm. desprotegidos o inseguros. ¿Ya? Entonces muchas veces vamos a buscar fortalezas. Siempre la fragilidad estructural, también hay que decirlo, ¿no? Sí. 50% es genética, es hereditaria. No solamente es que uno coopere o le pasen cosas, sino que además uno viene con una predisposición particular a que si no le ponen un tipo de tierra especial o lo regan todos los días, se pone feo un arbolito. También bajo ese concepto, estos últimos años ha estado muy de moda o más en boga o más, se ha hablado más de lo que son las personas altamente sensibles, que son las personas paz, Uh -huh. que en el fondo es un poco esta estructura que habla Marian en el sentido de que hay una sensibilidad interna porque hay más receptores sensibles, hay una estructura de un sistema nervioso distinto, hay más neuronas espejos que en el fondo nos permite ser más empáticos, pero también percibir el entorno, los estímulos en torno, las luces, los sonidos, la aglomeración de gente, de una manera más intensa. Entonces nos cansamos más, tenemos más sueño, y a veces nos empezamos a cuestionar, ¿seré tan fome? ¿Seré tan poco receptiva al entorno? ¿Por qué me aíslo? ¿Por qué necesito descansar más?
¿Por qué no soy tan sociable? ¿Por qué duro pocas horas tal vez en una reunión? ¿Por qué los encuentros masivos me aglomeran? Voy a un supermercado, a un mall y termino ahogada. Bueno, también puede ser por esta sensibilidad innata, que es más o menos como el 20% de la población, que ya se han hecho estudios, entonces ya hay una respuesta que es fisiológica, que es como una característica nuestra, y que también es bueno considerar para no sentirse un bicho raro, que uno no calza, y que eso trae otras cuestionamientos que a lo mejor también sería interesante poderlos conversar con alguien que me pueda ayudar a mirar. Entonces tal vez también sería interesante ir a una terapia para conversar esto, porque en una Claro, o sea, situación mm, mis emociones se disparan tan fuerte. A lo mejor es porque yo de adulta puedo entender esto que estoy viviendo, pero mis emociones están tan elevadas. Bueno, ¿cuánto de eso son situaciones que yo no tengo resuelto desde niña y que hoy se me activan? Entonces son como diferentes miradas para poder considerar también. un buen terapeuta, a mi modo de ver, tiene que ser una cosa que se llama diagnóstico diferencial, Paulina. Sí. El diagnóstico diferencial es cuando yo descarto un problema hereditario de familia psicológico, cuando yo veo si hay un problema neurológico a la base o hay un diagnóstico que acompaña a un autismo o hay un PAS. Yo con los PAS soy especialmente como positiva en el sentido de que luego que entienden que son sensibles y lo usan a favor, su vida es bastante mejor. El problema es el momento en que esa familia, esa mamá, esos papás se den cuenta que no es que el niño sea acuático o exagerado o muy tímido sino que es hipersensible y entonces necesita encontrar un espacio de contención y un diagnóstico diferenciado, cosa de que su personalidad, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Estoy viendo a Claudio Trivisono, que es un seco para lo que es autismo y todas las estrategias de regulación. Un honor tenerlo acá. Realmente es muy importante estos diagnósticos tempranos, ¿no? De manera tal que yo realmente pueda comprender por qué voy a terapia, por qué voy a llevar a mi hijo a terapia. A veces se arrancan los pelitos. Tenemos que ver el día a día cómo construimos la rutina, cómo construimos y cómo le damos vida a este árbol, a esta estructura de personalidad para que ésta sea flexible. El grado de patología, el grado de problema psicológico tiene que ver con nuestra rigidez, pero a veces nuestras rigideces han sido esas corazas, como diría Lowen, que realmente permitieron que nosotros el trauma no nos terminara de fragmentar disociándonos, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a terapia? Vamos a terapia o porque no funcionamos, o porque estamos llenos de síntomas, o porque andamos llorando como María Magdalena por la calle y no sabemos por qué. Muchas veces nos sentimos pésimos y vamos a ir a la terapia porque nos sentimos pésimos nomás. Y no necesariamente depresión y no necesariamente el que va a terapia está mal. Por ejemplo, tú haces un enfoque transpersonal, es muy distinto y que mezcla ciertas herramientas, uno tiene que buscar también la terapia que resuena con uno en relación a su lenguaje. O sea, si yo soy una persona que necesito más estructura y que me expliquen bien, voy a buscar un terapeuta que tenga que tenga una forma de llenar, de darme información y psicoeducarme, o si necesito mucha contención, una mirada transpersonal a largo plazo, no sé, que tú sabes mucho más sobre el desarrollo transpersonal y personal, entonces ahí obviamente que uno va encontrando hermanos en el camino, ¿no? Y siempre una terapia, a mi modo de ver, donde los dos somos iguales y simplemente yo estoy en un lado en ese momento haciendo la función terapéutica, ¿no? En tu caso que tú querías hablar mucho también sobre cómo se puede dañar realmente el desarrollo personal también en el trauma. Lo que pasa es que como somos personas integradas de diferentes aspectos o partes, por lo menos desde la mirada transpersonal, uno ve que uno no es solo un cuerpo físico, sino que también emocional, mental, energético. Poder vernos desde esos diferentes ángulos nos permite también poder entender lo que nos está pasando.
Y a veces el solo hecho de entender y de darme cuenta y de permitirme sentir aquello que estoy sintiendo ya genera un gran alivio, porque las terapias en general, este encuentro, este trabajo de sacar este pensamiento reiterativo que me hace sentir de cierta manera y actuar de cierta forma, a veces tiene que ver con reformular esa manera mía de ver el mundo. Y esa manera mía de ver el mundo, claro, tiene aspectos que pueden venir desde mis orígenes, desde mi biología, desde mi genética, pero gran parte también tiene que venir desde lo que aprendí, desde lo que viví, desde cómo fui conducida desde que fui niña y cómo me conducí yo y cómo hoy desde adulto yo me miro y también me integro en este bosque que es mi medio ambiente con las personas que me rodeo. Entonces, pueden haber características que están como muy claras y hay otras que son más sutiles. A mí lo que me gusta compartir y desde donde yo me paro y miro es que yo siento que todo es posible resolver, eh, porque aquello que yo estoy viviendo no es bueno ni es malo, sino que es una experiencia que me está permitiendo conocerme más a mí misma. Y a partir de eso, yo poder hacer ese cambio o incorporar ciertas herramientas o ciertas miradas que puedan potenciar esa característica mía o cambiarla. Y ahí me refiero con esta como personalidad que yo puedo tener. Tal vez yo me doy cuenta que soy muy insegura, muy tímida, o me cuesta llegar a la gente, y después puedo entender de dónde viene, y a partir de entenderlo, yo cuando aparece esa actitud mía, yo puedo en ese minuto verla y decir, a ver, ¿qué tal si yo lo hago de una manera distinta? Entonces, también este ámbito de permitirnos acompañar por otros, podemos aprender ciertas tips, ideas, mecanismos, ciertas herramientas que nos van a permitir durante el resto de la vida sostenernos por nosotros mismos. Entonces no se crea esa dependencia de que siempre tiene que haber un otro que me diga qué hacer, sino que yo puedo ir fortaleciendo ese adulto que yo soy para poder sostener a esas partes mías que son más frágiles. La autonomía es un estado importante del desarrollo de las personas y pocas veces los enfrentamos. Es decir, pocas veces nos hacemos cargo 100% nosotros mismos, somos autovalentes, vivimos solos, hacemos una vida solos, con nosotros, conmigo mismo, y luego voy y estoy con otros. Fíjate que siempre estamos muy insertos en las familias o después estamos insertos en una relación y después estamos insertos y así vamos y así vamos. La verdad es que ojalá uno tuviera una interfase, había mucho mejores matrimonios, si uno realmente tuviera obligatorio, así como tiene que ir obligatorio en sea poco menos, uno tuviera 2 años de vivir conmigo mismo. Porque el peor error del ser humano no hacerse cargo de sí mismo Sí. y no hacerlo en forma amorosa. Además, el trauma lo que ha hecho es que nosotros tenemos un polo negativo. Hemos recibido tanto estrés, hemos recibido tanta negatividad, entre comillas, desde afuera, y eso ha quedado adentro como algo, un agua estancada, que nosotros olvidamos básicamente por respuesta innata que hay cosas positivas. Entonces, muchas veces para poder salir del trauma, nosotros de verdad tenemos que crear un polo positivo. Dijéramos, la terapia psicoanalítica se llama diada. Tengo que crear un polo positivo y un polo negativo y saber que los tengo a ambos. Y es un vórtex de trauma y un vórtex curativo. Yo si vengo de un tremendo trauma, ya este vórtex se ha reducido, ¿no? Va girando hacia adentro y se chupa mi energía y no tengo en el sistema nervioso un balance, ¿no? El primer tips que yo podría decir es muy importante este enraizamiento de entender que siempre somos duales, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo correcto, lo incorrecto, siempre, pero también tenemos la posibilidad de darnos cuenta cuánto pesa el polo negativo en relación al positivo y cómo la terapia puede reforzar patrones y estrategias y también el acompañamiento y también por eso cuando uno va a tomarse un café y está negro como la noche y va a tomarse un café con un buen amigo, vuelve livianito porque se transfirió a un polo positivo. La vida no es tan mala. En el trauma la vida se acabó.
inconscientemente el sistema nervioso tiene vías alteradas. ¿Ya? No es algo psicológico, hay un rebote psicológico, pero hay mucha alteración de las vías neurofisiológicas, hay mucha dificultad de poder el lenguaje con la emoción con las vísceras, no estamos conectados, ¿me entienden? No somos un todo, la estructura de la personalidad se desorganiza y eso se le llama difusión de identidad. Obviamente que si yo soy un arbolito bien cuidado, probablemente, no quiero aseverarlo, probablemente pueda resistir más el viento, la lluvia, los terremotos, los tornados, no puedo como sobrellevar, la resiliencia es interna, nosotros la podemos trabajar. Ese sería como el primer tip que yo les podría dar. Hay que trabajar un polo positivo, no todo es negro, también es blanco, por eso el Tao, ¿no? Es lo mismo, volvemos a lo mismo, es que 5.000 años después o 20.000, a darnos cuenta que así como hay algo bueno, hay algo malo, pero el trauma te lleva a poder quedar congelado en una respuesta y no es que no quieras, es que no puedes. Lo que vivimos, o sea, esta vida, esta existencia en este planeta Tierra, tiene que ver con esto. Tiene que ver con los vientos, con los huracanes, con los terremotos, con los incendios, tiene que ver con todo lo que un bosque y los árboles dentro del bosque vienen a experimentar. Entonces, no podemos esperar estar, que para estar bien yo tengo que estar en una pradera donde hay el sol perfecto, la brisa perfecta y el agua perfecta para que este árbol, que soy yo, crezca derechito, rodeado por otros árboles más grandes que me sostienen. La vida es este tronco que de pronto se enchuecó y que después volvió a enderezarse, o sea, es parte de un proceso de crecimiento, de evolución. Esta alma que anida en este cuerpo que somos nosotros viene a eso, a un desarrollo evolutivo, donde esta dualidad, esto blanco-negro, este yin o yang, son necesarios, si no, no podríamos estar aquí. Tal vez estaríamos en otro planeta, pero no en este planeta. Aquí venimos a vivir eso. Entonces también no verlo como algo malo. Claro que es doloroso cuando es fuerte, claro que nos limita, claro que nos da rabia, claro que nos frustra, claro que es algo que a veces necesitamos que haya alguien que nos tienda la mano y nos muestre un poco que igual entra el sol, igual hay agua, igual hay viento, igual hay algo positivo o algo que nos puede llevar a un buen camino, digamos, a sentirnos mejor, pero eso es parte de la vida, o sea, eso es lo que somos. Entonces, aprender a decir sí a la vida es decirle sí a todo, a todos los sabores que la vida nos da. Una de las prácticas que son muy buenas para centrarse en los momentos de urgencia, que yo trabajo mucho, mucho con las personas que trabajo, es buscar un lugar seguro en el cuerpo. ¿No? Tenemos esto de los vortes, o sea, por cada cosa negativa que me pasa, yo voy a obligarme, voy a prepararme y voy a hacer algo bueno para mí. Me hago cargo de mí mismo. Esa es la verdadera autonomía. No hay otra autonomía más que hacerte cargo de ti mismo, con tu vida, con tus rutinas, con tus partes buenas, con tus partes malas. Se me cayó los tallarines, ok, bacán, qué mala suerte. Voy a hacer otra cosa. Se me echó a perder esto, perfecto, respiro 3 veces. Yo en mi caso, mi lugar seguro es aquí. Yo cada vez que me pasa un desastre, respiro profundo y como que me sostengo. Busco en mi cuerpo un lugar seguro. Todos los días cierro los ojos y sé dónde estoy, dónde se siente mi lugar seguro. Y ahí coloco mi mano y voy sintiendo rabia y voy buscando mi lugar seguro en mí. Mi cuerpo tiene la sensación, tiene la memoria de la seguridad. Ha tenido momentos en el polo positivo, un registro somático, cerebral, de que hay cosas buenas, aunque a pesar de mal, emito, me conecto con ese espacio seguro que está en mí. Algunas personas puede ser en la nuca, otras puede ser en la espalda, otro puede ser tomándose las manos. Este autosoporte, este sentirme a mí misma como, paren, que yo me voy a bajar un minuto, me voy a sentar
entrar en mí y pase lo que esté pasando, voy a tratar de responder, voy a intentar responder de la mejor forma posible, porque en verdad nadie se la sabe toda y siempre hay algo o alguien que nos hace la vida cuadrito y que justo tiene la capacidad de como mostrarnos todo aquello que no queremos ver de nosotros o además lo que hemos sacado adelante y no lo queremos ver nunca más. O sea, cuando uno realmente ha tenido un quiebre terrible en la vida y de repente tú dices, yo ya no quiero un problema más, uno también se pone resistente porque ha sufrido tanto. Yo entiendo tanto a las personas que dicen, no quiero más, no quiero más. Y digo, obvio que no quieres más porque ya es el nivel de estrés tan tremendo en el cuerpo y no nos han enseñado, Paulina, en Sí. ninguna parte, a la parte más importante del trauma también, que es la descarga del sistema nervioso. Podría recomendar también es que dibújese usted árbol, hágalo con su hijo, hágalo con su pareja, hágalo con su amigo. Árbol, raíces delgadas y raíces gruesas. Tronco, ¿cómo es mi tronco? ¿Cómo son mis ramas? Hago mis ramas, mis hojas. No necesito Picasso, necesito, bueno, si Picasso aparece no hay problema, pero la idea es que usted por lo menos sepa que el tronco tiene raíces, tronco y ramas. Cuando usted está terminando este dibujo, en las raíces ponga nombre, enumere, esto es un autodiagnóstico, enumere, es una terapia, parte de las herramientas de terapia narrativa, enumere las raíces gruesas que le dan estabilidad, ¿ya? Y las raíces débiles que todavía fueron, o aquello que me debilitó, o que no se construyeron en la infancia, porque todo esto se construye infancia, adolescencia, y en la adolescencia, en Chile dicen aborrecencia, o la edad del pavo, porque en verdad uno en vez de querer ayudar al adolescente quiere salir arrancando, ¿me entiendes? Tú solo tienes una contraposición emocional de padre si no salís corriendo a evitar la situación o estabilizar, o sea, o sin sensibilizarse, respirar profundo, no sabe. Es muy curioso porque hay una contraposición muy interesante. Cuando yo ya tengo mis raíces bien marcadas y bien ordenadas y bien hecho ese trabajo mental, me imagino cómo es mi tronco, ¿no? Porque mis raíces son mi familia, han sido mi educación de niña, mi trabajo conmigo misma de chiquitita, cómo fui creciendo. Soy un tronco que es grueso, soy un tronco más delgado. ¿Qué tipo de tronco tengo o quiero tener, ¿no? Y hacia arriba las ramas y el árbol. Cuando yo veo las ramas, ¿no? Arriba de las ramas me puedo poner en anotar qué es lo que podría ser peligroso para mí, qué factores de riesgo tengo yo en la vida hoy. Si me cae un terremoto, ¿qué me pasa? Si me quedo sin trabajo, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué podrían amenazar a este árbol? Lo inconsciente lo llevo al consciente en el borde arriba de las raíces. Y tomo ese árbol y con ese árbol puedo hacer mucho trabajo personal. Si no tiene ganas de ir a la terapia, no problem. Hay muchas formas de abordar las cosas y nosotros por eso estamos en esta masterclass compartiendo tips y dando algunas ideas propositivas para que de verdad se abra al autoconocimiento, al desarrollo personal o a lo transpersonal, ¿no? Como es la mirada de vida, de cómo queremos ver. Cuando yo logro encontrar eh, esas zonas en mi cuerpo, donde yo me puedo refugiar, esas zonas de mi cuerpo que están tranquilas, cuando yo logro darme cuenta cuáles son mis miedos, tengo el 50% del camino recorrido, porque lo que nosotros tendemos a hacer es a negar, a bloquear, a evadir, y entonces nos vamos afuera con la vida, con el cotidiano, y corremos, y entonces después, ¿qué nos pasa? Dormimos mal, andamos con poca tolerancia, nos andamos peleando con medio mundo o nos andamos poniendo sensibles, y eso es porque no nos estamos escuchando. Entonces, lo que tú dices de hacer este dibujo, de literal, agarrar lápiz, papel, hacer las raíces, el tronco, las ramas, ir anotando lo que simboliza y significa cada zona, nos va a permitir avanzar el 50% del proceso de alivio, sanación, reformulación. Entonces, vaya o no vaya yo donde una persona que me pueda acompañar, ya me estoy acompañando a mí misma. Y eso es lo más importante.
a quien yo tengo cierto y seguro es a mí misma. Exacto. Y entonces si yo logro tener esa relación conmigo, es maravillosa. Y por eso tú decías, sería ideal que uno estuviera unos 2 años viviendo solo antes de sumarse a un otro y armar una familia o lo que sea. Sí, sería un buen ejercicio que todos pudiéramos integrar, pero no es necesariamente solo ese el camino. Claro que sí. Yo puedo estar conmigo misma estando acompañada con mucha gente. Entonces, yo creo que el camino es eso, es como mirarme, saberme, sentirme, reconocerme, percibirme, y eso es muy bonito. Y dentro de esto de percibirse, nuestro estómago nos habla mucho. Cuando uno dice, me cayó como patada en la guata, o tengo náuseas, o me da asco esto, o siento rechazo por algo, el estómago me está hablando. Entonces, esa interocepción, eso sentirme adentro, sentir mis vísceras, es una gran información. Y además, cuando mi estómago está así revuelto, le está dando información a mi cerebro. O sea, las neuronas del intestino se están conectando con las neuronas del cerebro y le están dando una información. Y mi cerebro se va a poner activo, va a responder, va a reaccionar. Entonces, podemos aliviar aquello que estamos sintiendo en el estómago también desde el acariciarlo, hacerle, ponerle a lo mejor unas compresas, algo tibiecito, algunas hierbas medicinales, y también empezar a tener atención en lo que estamos consumiendo. Hoy está muy masificado todo lo que es la inflamación interna, cómo eso nos afecta, cómo genera enfermedades autoinmunes, pero algo que creo que no se sabe tanto es cómo aquello que yo como está generando que mi microbiota esté regulada o no esté regulada, y eso implica cómo va a pensar mi cabeza. O sea, si nosotros nos diéramos cuenta que la microbiota es tan fundamental, tendríamos mucho más conciencia de cuánta comida elaborada, procesada, con tantos químicos o conservantes estamos o no ingiriendo. La verdadera terapia es hacerse cargo de uno mismo. Vamos con otro un tiempo, acompañarnos, pero ¿qué es hacerse cargo de uno mismo? Es saber que te cae bien, es saber que es bueno tener tus horarios, que son tus horarios, Exacto. que no tiene que venir nadie a decirte que no son los horarios del otro. Uno va ordenando sus horarios en la medida de lo posible, por supuesto, va entendiendo cuándo necesita agua. Es como un arbolito, va viendo con quién quiere estar, ¿no? El sistema nervioso, las vísceras, tiene que ver con la serotonina, tiene que ver con nuestros estados de ánimo, y va a tener que ver con algo muy interesante que postula Porges, que tiene que ver con el sistema entérico, que tiene que ver con sociabilizar. Entonces, claro, si durante toda nuestra vida hemos dependido de nuestra mamá y de nuestros papás, ¿cuánto? 15 años, 25 años, 32, no sé, muchos años. En promedio vivimos 70, y si estamos hasta mínimo los 25, hemos dependido mucho de mamá y papá. Por lo tanto, cuando empezamos a salir de esa experiencia, realmente es difícil, ¿no? A algunos les toca antes de tiempo, son tempranos para esta situación de abandonar el nido, pero ¿cómo hacemos nosotros para poder hacer esa autonomía que sea amorosa, ¿no? Que no sea precaria, que nos dé, que nos enseñe cuándo tenemos fiebre, cuándo tenemos que ir al doctor? Realmente son tantas cosas que damos por hecho que suceden, y no, y muchas cosas tenemos que aprender definitivamente. A darse cuenta de ellas, ¿no? Y creemos que en la pareja o en los hijos vamos a encontrar ciertos alivios, pero también hay ciertas dificultades, porque esos alivios son temporales, porque también los niños tienen dificultades, se enferman por cosas, y uno anda corriendo bolas locas, ¿me entiendes tú? Porque en verdad es mucho tema. Entonces, en verdad que se entiende que es un camino largo, la amorosidad pase por casa, empiece de a poquito, ¿no? Si uno le encanta la galletita y le encanta el azúcar, le encanta todo, porque nuestra cultura
y lo hemos hablado en la sesión anterior, que quedó grabada, por si alguien la quiere tener, después la vamos a tener arriba en los sitios web, qué sé yo, pero están disponibles por si las quieren, y esta también la vamos a grabar. Realmente lo que tenemos por delante es muchas posibilidades de que cambiemos. Sí, existe el trauma, sí. No todos tenemos tanto trauma. Hay gente que tiene trauma serio, lo que se llama categorías de trauma, y hay personas que han tenido cosas puntuales que les ha generado un sufrimiento, un duelo, una pérdida. De hecho, en el trabajo con el árbol, las pérdidas se reflejan mucho también en la, dijéramos, en esta sensación de la estabilidad de las raíces. Nosotros necesitamos dos cosas en esta personalidad: estabilidad psíquica, estabilidad eje, estabilidad tierra, enraizamiento, y necesitamos resiliencia, sistema nervioso. Sí. La resiliencia no es psicológica, es nerviosa. ¿Tiene que ver con lo psicológico? Sí, pero es estabilidad por la cantidad de raíces que nosotros podamos autocultivar o por las que puedan estar ya con nosotros, y tenemos un eje que es estructura. Y dentro de ese eje que es estructura, para que demos otro tips o otra idea, también nosotros nos podemos enraizar. Y ahí la respiración cumple una función, pero maravillosa. Entonces, ¿cuántas veces tenemos o cuántas instancias en el día paramos a darnos cuenta cómo estamos respirando? ¿Qué tan profundo, qué tan tranquilo? ¿Es una respiración corta? Entonces, poder parar, poder sentirme y poder ir inhalando y exhalando, a lo mejor imaginando que de mis pies salen raíces al centro de la tierra, sentir como de alguna manera hay como una energía mía que crece y se conecta a algo superior, algo que está por sobre mí, ir haciendo este movimiento ascendente y descendente de la respiración que vaya con nuestra imaginación recorriendo nuestro cuerpo. Eso ya nos hace estar así como un árbol derechito, enraizado, sintiéndonos más seguros, y en la medida que lo vamos haciendo cotidianamente, eso automáticamente, porque el cuerpo además guarda una memoria maravillosa, ponemos la intención y ya nos empezamos a sentir alineados, ya empezamos a sentir que nuestro sistema nervioso se empieza a regular, ya empezamos obviamente a mirar distinto, a percibirnos diferente. Entonces, hay tantas cosas que están tan al alcance de nuestra mano y que a veces pensamos que por ser tan fáciles tal vez, no las validamos o no les damos ese valor tan potente que tienen. Entonces, enraizarnos es fundamental, caminar descalzos por el suelo, la tierra, el pasto. Las plantas de los pies tienen muchas terminaciones nerviosas, estamos sintiendo la energía de la tierra, pero también estamos descargando, o sea, tanta cosa que ahora está tan de moda, tal vez, estos baños de bosque, estas caminatas por a pie pelado, y que de repente uno dice, es moda. Y como es moda, no vale, pero sí vale, y vale mucho. Pero lo que pasa es que cuando tú, pienso, no sé, lo que te contaba el otro día, para el equinoccio salí a hacer ceremonia, a hacer algunas cosas en la naturaleza, y había un árbol caído joven, un árbol que era delgado, no era grande, se notaba. Y al principio te impresiona porque ves un árbol que está recién. Cuando nosotros vemos el trauma en las personas jóvenes, el efecto es bastante complejo. Tomé partes de ese árbol que estaban sueltas de las ramas y hice un arreglo floral en mi casa. Ese arreglo me recuerda a mí que yo estoy también allá con ese bosque y que ese bosque está aquí conmigo. No somos diferentes unos de otros. Tenemos distintas estructuras, sí, tenemos distintas estructuras. Los PAS son más paranoicos, se llenan de ideas porque están con mucha información. Los evitativos, de repente, que son una naturaleza propia, son más helados, no necesitan tanta pachanga, tanto rejunta y conversa. Tenemos un espectro de seres humanos extraordinario y todos tenemos efectos en el trauma. Y muchas personas tienen esta, dijéramos, esta fragilidad también, que a veces se sienten avergonzadas. Cuando hay trauma hay vergüenza. Cuando hay trauma hay vergüenza. Y esa vergüenza a veces de que no nos salió bien la tarea, de que hicimos algo que pensamos que iba a salir bien y no nos salió bien, encontrarnos en presencia de otros pasando un susto, una vergüenza
hace que nuestra vida pierda color, pierda esencia. De verdad, hoy en día tenemos mucho que hablar sobre el trauma. El trauma afecta a la personalidad no se puede separar del trauma. Tenemos que saber hoy en día quiénes somos, cómo es nuestra personalidad, cuáles son nuestros hobbies, cuál es nuestro pasatiempo. ¿Ha sido nuestra vida fácil en las relaciones? ¿Tengo la capacidad intelectual que yo quiero? ¿Me siento a gusto como lo que yo soy capaz o no? Todas estas preguntas que hace el doctor Kemberg, dijéramos, en este análisis funcional, ¿no? De cómo saber cómo funciona la persona, nos hace reflexionar mucho de una manera muy, muy, muy simple. A veces las cosas más simples y más claras, por Dios, Paulina, que ayudan. Aprendemos unos con otros y eso es lo más importante. Nosotras estamos dando nuestros puntos de vista a partir de nuestros conocimientos, nuestro recorrido por la vida, pero no significa que el recorrido de ustedes no sea importante y válido. Es una sumatoria. Cada árbol del bosque es necesario para que haya el bosque. Y entre todos nos vamos educando y acompañando. Y eso es súper bonito. Respetando nuestros ritmos, respetando nuestras características, respetando nuestras historias, podemos irnos acompañando en la vida. Sí, también esa metáfora del árbol la podemos usar con nuestros hijos, podemos usarla para ver cómo se ven ellos a sí mismos de un trabajo gráfico, dijéramos, y más que interpretarlo es como el niño se siente cuando está dibujando. ¿Y qué le gustaría, no? Siempre estamos hablando de la metáfora del deseo, de lo que nosotros, lo que quisiéramos superarnos como personas. Por Dios que podemos, yo me la paso pintando árboles, a mí me encantan, yo dibujo árboles, porque siento que me conectan, pero un niño puede hacer realmente un trabajo muy bonito, uno mismo puede hacer varios tipos de árbol, el que es hoy, el que va a ser mañana. El cerebro busca siempre aprender, busca reconocer. Cuando escribimos en el quiénes somos y en el que queríamos ser, como en el coaching que se trabaja los próximos años, los próximos 5 años, ¿no? Nosotros podemos proyectar un desarrollo. La psique es muy agradecida. El inconsciente te regala información. Capaz que después del árbol sueño, capaz que después del árbol empiezo, ¿no? La terapia narrativa se abre mucho el insight, capaz que me doy cuenta que sí realmente necesito terapia y que no es normal que me duele la cabeza todos los días, no es normal que me caiga la comida mal todos los días, no es normal que ande con el cuello así tieso y que ya, o sea, no es normal. Por eso me gusta Gabor Maté cuando dice, es un mito la normalidad. Cada uno de nosotros tiene un grado de normalidad y sí, efectivamente hay ciertas cosas extrañas que uno tiene que verse ya en serio, hay diagnósticos más complejos, pero en un ser, dijéramos, en desarrollo, como decías tú, Paulina, por Dios que hay mucho que hacer y no necesariamente tenemos que volvernos locos, 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 sino que realmente podemos hacer algunas apreciaciones personales. Hay algo que es importante, el árbol que seamos, querámoslo, porque de alguna manera esta alma que somos también decidió vivir la experiencia de ese árbol que somos, porque esa alma es la que necesitaba ese espacio, ese escenario, ese bosque específico para poder evolucionar. Entonces al final lo que vivimos, por más difícil que sea, es un regalo que nos hicimos antes de nacer.